Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros Buenos días, hermanos. En esta mañana agradecemos al Señor nuevamente por la bendición de poder continuar compartiendo la palabra del Señor por medio de esta forma que lo hemos estado haciendo. Gracias al Señor por los medios que Dios nos ha dado, y queremos agradecer a nuestro Dios también por cada uno de ustedes que sigan fieles, que no han dejado de seguirse congregando en sus casas, que han seguido viendo los mensajes, escuchando la palabra del Señor. Rogamos a Dios que Dios los guarde, los cuide, hermanos, y que en el tiempo del Señor, cuando ya podamos congregarnos, podamos volvernos a reunir en nuestra iglesia, en nuestro templo. Así que estamos en oración, continuamos en oración por todas las familias de la iglesia, y también por los hermanos en Cristo alrededor del mundo, y por toda la humanidad, por toda la gente que en estos tiempos están pasando por la situación de enfermedades y que han sido afectados por esta enfermedad que todo mundo conoce. Así que en esta mañana que simplemente queremos agradecerle a nuestro Dios por guardarnos a nosotros. Estamos orando y guardando también todas las disposiciones que se han mandado, se han ordenado para poder también contribuir a no ser causa de que esto se esparza más todavía. Así que sigamos orando unos por otros, hermanos. Oremos por nuestros ancianitos, oremos por nuestros hermanos que de alguna manera están en cama por otras enfermedades. También oremos para que Dios los guarde y los cuide. También sigamos orando por la obra que sigue adelante, por las necesidades de nuestra iglesia, por que Dios siga supliendo todo lo que hace falta para que la obra de Dios continúe. Gracias por ser el apoyo y el soporte para nuestra iglesia, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los siga guardando y siga supliendo a cada uno sus propias necesidades. Bueno, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Biblia para iniciar esta mañana. Tengo en el libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 6. Hay un versículo ahí que vamos a estar considerando como base a nuestro mensaje de esta mañana. Les invito a buscar sus Biblias en Isaías 55, versículo número 6, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer la santa palabra de Dios en esta mañana. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es el texto que vamos a usar como base para hablar sobre el tema buscando a Dios de verdad. Buscando a Dios de verdad. Hay que buscar a Dios por las razones correctas, por las razones que todos conocemos y que necesitamos que Dios esté con nosotros. Así que de esto vamos a hablar en esta preciosa mañana. Oremos, por favor. Padre, damos gracias una vez más por este hermoso día que tú nos has dado más de vida. Gracias, Señor, por guardarnos en tu preciosa mano, por cuidar de nosotros durante cada día de la semana. Gracias por los hermanos que aún
distantes unos de otros, se mantienen unidos, Señor, en sus corazones, en oración unos por otros, y que mantienen, Señor, el corazón por tu obra, que no han dejado, Señor, que siguen todavía haciendo lo que nos has mandado hacer, Señor, congregándonos como familias, que la iglesia siga congregándose, Señor. Pido por cada familia de nuestra iglesia, pedimos por los hermanos que nos sintonizan en otras partes del mundo, Señor. Pedimos por ellos también, para que tú los bendigas de una manera muy especial, y que en esta mañana, Señor, hables en nuestros corazones, y que la palabra compartida sea de grande aliento y estímulo para nuestras vidas. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues como ya mencioné, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes este bonito tema, buscando a Dios de verdad. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es tiempo de buscar a Dios, y hay que buscarlo de todo corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 29, dice la palabra de Dios: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y lo hallarás porque si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Necesitamos buscar a Dios no solo porque lo necesitamos en el momento y para el momento. Tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y hay que buscarlo porque necesitamos de su presencia día tras día, cada momento, cada instante de nuestras vidas. Necesitamos al Señor. No podemos, de ninguna manera, no podemos nosotros a seguir avanzando sin la presencia misma de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia y tengamos una manera clara de buscar a nuestro Dios. Hay que buscarle, y como dice el tema de nuestro mensaje esta mañana, debemos de buscarle en verdad, de verdad. Hay que buscarle de verdad porque lo necesitamos, porque necesitamos de su presencia. Sin Él nada somos. Así que es importante que en esta mañana nosotros tomemos en consideración lo que acabamos de leer en estos dos versículos. Volviendo al primer texto, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y hay que llamarlo en tanto que Él está cercano. El tiempo es hoy. Hay que buscar al Señor. Hay que buscarle porque todavía en este tiempo lo podemos hallar. Dios está para todo aquel que le invoque, todo aquel que busque de Él. El Señor está para esa persona. Y en esta mañana quisiéramos ver, a la luz de la palabra de Dios, algunas formas o algunas cosas que nosotros debemos de hacer y debemos de entender para que podamos tener muy claro cómo es que estamos buscando a Dios. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? Y hay que saber hacerlo de la manera correcta. Yo creo que la primera cosa que pudiéramos decir para poder nosotros buscar a Dios de verdad, tenemos que buscarle inmediatamente. Inmediatamente, no lo podemos posponer para mañana. No podemos dejarlo para otro día o para otra semana. Hay que hacerlo hoy. El tiempo es hoy. Hoy lo necesitamos. Este día, esta mañana, en este momento, donde quiera que usted se encuentre, hermano o hermana, ahí donde usted está, usted necesita al Señor. Así como yo lo necesito día tras día, así usted también lo necesita. Todos necesitamos al Señor y debemos de buscarlo inmediatamente. Inmediatamente. Dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo número 10. En el libro de Oseas, por favor. Aquí también en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. En el capítulo número 10, Oseas capítulo 10, vaya ahí por favor, si usted tiene su Biblia a la mano, busque el versículo número 12. Oseas 10, 12, donde dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es tiempo, hay que hacerlo ahora mismo.
No podemos dejarlo para mañana, tiene que ser hoy. El texto está hablando acerca de la tierra de nuestro corazón debe estar lista para recibir la palabra de Dios. No podemos posponerlo para mañana, no podemos dejarlo para después, tiene que ser hoy. Nuestra tierra, debemos trabajar con nuestros corazones para que nuestra tierra de nuestro corazón esté lista para recibir la presencia misma de Dios y la palabra del Señor. Hemos escuchado muchos mensajes. Estoy seguro que usted ha escuchado no solo los mensajes que predico yo, sino otros mensajes más. Pero no se trata solamente de escuchar mensajes, sino de recibir la semilla. Se trata de aceptar la palabra de Dios. Nuestro corazón debe ser hoy, en este día, debe estar listo para recibir la palabra de Dios. Y cuando uno recibe la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, esa semilla en su tiempo dará fruto. Es decir, que nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, ya no está dura la tierra. Nuestro corazón ha sido labrado, ha sido trabajado. Gracias a Dios por la situación que Dios ha permitido en estos tiempos. Veo a través, hermanos, de las redes sociales como hay mucha gente buscando encontrar respuestas, porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos del Señor, y qué bueno es porque nuestros corazones se están preparando. Y cada día nosotros debemos de preparar nuestro corazón para que en el momento que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, nuestro corazón la reciba. Nuestro corazón debe estar tan suave la tierra para recibir la palabra de Dios. Todas las piedras que estorban deberían ser quitadas. Todo lo que está estorbando nuestra vida, todas esas piedras que impiden que crezca la semilla y que brote la semilla, deben ser quitadas de nosotros. El orgullo, el rencor, el odio, las rencillas, todo eso debe ser quitado para que la palabra de Dios pueda germinar en nuestros corazones y podamos recibir nosotros en nuestros corazones la palabra de Dios y podamos recibir la bendición de Dios. Estamos buscando a Dios y debemos de hacerlo inmediatamente. Eso también quiere decir que nuestro corazón ha sido preparado, hermanos. Nuestra tierra ha sido preparada cuidadosamente y está disponible para recibir la palabra de Dios. En otras palabras, nos hemos dado tiempo para meditar, para escudriñar dentro de nuestros corazones qué es lo que nos hace falta, cuánto necesitamos de Dios. Necesitamos buscar a Dios cuidadosamente y debemos preparar nuestros corazones muy cuidadosamente para recibir la palabra del Señor. Número 2, ¿cómo debemos de buscar a Dios? Primeramente dijimos que hay que hacerlo inmediatamente. En segundo lugar, tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que buscar a Dios constantemente. En el capítulo 5 del libro de los Salmos, capítulo 105. En el libro de los Salmos, por favor, vaya ahí, por favor. Salmos, capítulo número 105, vaya ahí, por favor. El versículo número 4. Mire lo que dice acá la palabra del Señor, hermanos. Buscad a Jehová y su fortaleza. Y luego dice, buscad siempre su rostro. No solamente en algunos tiempos, no solamente porque lo necesitamos. Hay que buscar a Dios constantemente, siempre. Muchas veces venimos a Dios cuando hablamos de la oración. A veces tenemos que explicar que la oración no solamente es pedir. No solamente es pedir, sabemos que a través de la oración uno ruega, uno suplica, uno le pide a Dios. Pero la oración también es dar gracias. Así es con Dios, así es cuando buscamos a Dios. No lo buscamos solamente porque lo necesitamos, sino porque queremos andar con Él, porque queremos vivir con Él, porque queremos servirlo a Él. Así que es bien importante que nosotros le busquemos siempre. No hagamos como hace el futbolista cuando trae el balón en mano. Corre defendiendo el balón entre sus brazos. Pero una vez que llega a la meta y consigue lo que quería, tira el balón al suelo. Eso es lo que hacen mucha gente con Dios. Lo buscan solamente para el momento, para lo que lo necesitan, y después lo arrogan. Después lo abandonan, y es necesario que busquemos a Dios siempre, siempre. Hay otro versículo que está en este mismo libro de los Salmos, pero ahora el capítulo número 27.
un poco hacia atrás, dale hacia atrás a su Biblia. En el capítulo 27 de los Salmos, el versículo número 8, mire lo que dice la palabra del Señor ahí, por favor. Salmos 27 y versículo número 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Habla de la importancia de buscar el rostro de Dios todos los días, de buscar al Señor. Es una decisión personal. Yo necesito determinarme a buscar a Dios cada mañana, cada día, cada instante. La Biblia dice que debemos de buscarle mientras puede ser hallado, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Y es necesario buscar a Dios y hacerlo constantemente, diariamente, todos los días. Hay otro verso también en el capítulo 24 de este mismo libro. Salmo capítulo 24, mira el versículo número 6. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esto es lo que hace, hermanos, la diferencia entre unos y otros. Los que buscan a Dios constantemente, no solamente porque están necesitados de Él o porque están pasando algún peligro, sino porque necesitan a Dios en todo momento. Entonces tenemos que aprender a buscar a Dios inmediatamente, pero también hay que hacerlo constantemente todos los días. Hay una tercera cosa, una tercera manera de que nosotros debemos de aprender para buscar a Dios, y eso es buscarle mientras puede ser hallado. Mientras se puede. El versículo inicial que leíamos en esta mañana es lo que nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, en Isaías 55, el versículo 6. Ese texto que leímos al inicio es muy importante, que los cristianos, nosotros todos debemos de hacer. Todos los seres humanos deben de buscar a Dios mientras puede ser hallado. No todo el tiempo lo van a encontrar. Va a llegar un momento que ya no van a poder hallarlo. Dios está ahí por nosotros, está para escucharnos, está para atendernos, pero hay que buscarlo mientras puede ser hallado. El tiempo se acabará. La Biblia dice que será como en los días de Noé. Noé les predicó, les habló mientras construía el arca. Pero llegó un día que el tiempo se acabó. La puerta se cerró. Dios cerró la puerta. Y aunque quisieron entrar cuando vino el diluvio, ya no se pudo. En el tiempo actual, nosotros esperamos la venida de Cristo. Esperamos que el Señor venga por su pueblo en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto acontecerá en cualquier momento, hermanos. Por lo tanto, hay que buscar a Dios mientras se puede. Mientras se puede. Ahora mismo la gracia de Dios se ha extendido al mundo entero, y mientras se puede hay que buscar a Dios. Va a llegar un tiempo cuando el Señor venga por su iglesia y ya no se va a poder. Por eso dice el versículo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Y luego el verso 7. Deje el impío. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? ¿Cómo debemos de buscarlo? Debemos de buscarlo dejando nuestros propios caminos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No podemos buscar a Dios andando en nuestro camino. Tenemos que dejar nuestros propios caminos y nuestros propios pensamientos. Y luego dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay varias cosas en el texto que menciona que debemos de hacer. Primero dice que debemos regresar a Dios. Hay mucha gente que conozco que han conocido las cosas de Dios desde que eran niños prácticamente. Fueron instruidos en la palabra de Dios, crecieron y se apartaron de Dios. Y el Señor a esto les dice: regresen, regresen, el tiempo se acorta, se está acabando el tiempo y necesitan regresar al Señor. Ahora es el tiempo, va a llegar el tiempo que no se va a poder. Es la razón por qué creo que cuando Cristo venga por su iglesia, mucha gente se va a quedar sentada en las bancas de la iglesia, de los templos. Van a correr al templo, van a querer que alguien les predique, ya no va a haber nadie. El tiempo se acabó. Por eso el Señor les invita: regresen, regresen, regresa a Dios, vuélvase a Jehová, vuélvase a Jehová. Pero para poder regresar va a tener que comenzar por dejar su camino y sus malos pensamientos. Va a tener que dejarlo. No puede regresar con el camino suyo. Tiene que abandonar su propio camino y tomar el camino del Señor.
Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 6, Él dijo ahí: yo soy el camino. Tenemos que regresar al camino. Pero para regresar a ese camino necesitamos abandonar nuestro propio camino y nuestros propios pensamientos. Porque dice el versículo 58, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces es importante que nosotros regresemos a Dios. El pueblo necesita regresar a Dios, pero tiene que hacerlo dejando su camino primeramente y sus malos pensamientos. Y debe de volverse a Dios buscando misericordia de Dios. Que Dios muestre su misericordia, y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero hay que entender también que el Señor nos dice que Él tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia. No es de nosotros, sino es de Dios. Tenemos que acudir a Dios ahora mismo implorando por la misericordia de Dios. Y una vez que encontremos la misericordia de Dios, téngalo por seguro que Dios le perdonará. Así dice el texto: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué es lo que ha hecho que Dios no le pueda perdonar? Creo que el único pecado que Dios no perdona es aquel pecado del cual no nos arrepentimos. Pero si nos arrepentimos, el Señor nos perdona de nuestros pecados. Él todavía está esperando que alguien regrese a Él. Y una cuarta cosa que nosotros debemos de hacer para buscar a Dios de verdad: primeramente dijimos que hay que hacerlo inmediatamente. Hay que hacerlo constantemente y hacerlo mientras puede ser hallado. Y en cuarto lugar, debemos hacerlo con fe genuina, mostrando una verdadera fe. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe. Mire lo que dice la santa palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si va a buscar a Dios de verdad, va a tener que hacerlo con mucha fe, con una fe genuina, creyendo que existe Dios, que Dios es el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente. Y como omnipresente, Él está aquí conmigo al mismo tiempo que está allá con usted. Hay que buscar a ese Dios, creer que mientras andamos caminando durante la semana, transitando y haciendo nuestros deberes diarios, Dios está ahí. Dios no se limita a 4 paredes del templo. Algunos piensan que cuando uno va a la iglesia, uno se tiene que portar bien porque ahí está Dios. Y es verdad, Dios está en su casa, pero también Él está con nosotros en el auto mientras viajamos. Él también está en el trabajo mientras trabajamos, y Él está en nuestras casas con nuestras familias. Él está ahí. El que se acerca a Dios y busca a Dios de verdad tiene que creer que Dios está ahí. Por lo tanto, debe de tener el mismo comportamiento que tendría en la iglesia. Debería tener ese mismo comportamiento en su casa, el mismo comportamiento en su trabajo, en la escuela. Ustedes, muchachos jóvenes, cada uno deberíamos tener el comportamiento adecuado a la presencia de nuestro Dios. Por eso dice el versículo: sin fe es imposible. Es imposible. No podemos agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no tenemos fe. Necesitamos fe. Y hay una cosa que se está escaseando. Hay algo que se escasea cada día más y más. Es increíble saber lo que se escasea en el mundo. Hay muchas cosas que se están escaseando, pero hay una que nos afecta a todos. Y la Biblia dice que en el mundo hay una escasez de fe. Es la razón por qué el Señor Jesucristo dijo, haciendo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de su segunda venida, Él hizo la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué preguntó eso? Porque en los últimos tiempos, en los tiempos actuales en que vivimos nosotros, una de las
cosas que más hace falta, que está escaseando en el mundo entero, es la falta de fe. Necesitamos tener fe. Si vamos a buscar a Dios, hay que buscarlos con fe. Dice el texto, es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está ahí, que Él existe. Y además debe de creer que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. En el capítulo 14 y versículo 23 de Romanos, este otro versículo, por favor, vamos a buscarlo en esta mañana. Capítulo número 14, Romanos 14, el versículo 23, el último texto del capítulo, dice: mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe. Y luego al final del texto dice: y todo lo que no es de fe es pecado. Es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Si uno no tiene fe, está incurriendo en un pecado. El pecado en que estamos incurriendo se le llama incredulidad. La incredulidad es un pecado, y eso lo tiene mucha gente, y aún algunos cristianos también. Son incrédulos, no creen al evangelio, no creen a los mensajes, no creen a la predicación, y algunos leen la Biblia y tampoco le creen a la Biblia. Entonces necesitamos dejar nuestra incredulidad y crecer en nuestra fe. Hay que creerle a Dios. Y por último, hay un versículo más que quisiera compartir. Está en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, poquito más adelante en su Biblia, regresamos allá. Capítulo 10, versículo número 22. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón verdadero. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con corazón verdadero. Y luego dice: en plena certidumbre de fe, con toda seguridad. Vamos a acercarnos a Dios porque estamos completamente seguros de Dios, seguros de la presencia de Dios, seguros de que Dios está ahí. Dice la Biblia, dice en plena certidumbre de fe. Es muy importante: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. En plena certidumbre de fe estamos completamente seguros de la presencia de Dios, no solo de la existencia de Dios, pero de la presencia de Dios con nosotros. Dios no está tan lejano de nosotros. Él no está allá en el tercer cielo. Él está tan cerca de usted, más de lo que usted se imagina. Él está ahí. Por esa razón debemos de purificar nuestros corazones de mala conciencia. Debemos de lavar, purificando nuestros corazones, haciendo y creyendo a su santa palabra, lo que Él nos dice en su palabra. Y al final del texto dice: y lavado los cuerpos con agua limpia. Habla de la pureza total, no solo del alma, pero también de nuestro cuerpo, todo para la gloria de Dios. Es importante entonces que nosotros busquemos a Dios, hermanos, y lo busquemos de verdad. Hay que buscar a Dios de verdad, porque nosotros necesitamos buscarle para poder vivir para Él y servirlo a Él. Si nosotros queremos acercarnos a Dios y buscar a Dios, tenemos que hacerlo inmediatamente. Hay que hacerlo constantemente. Hay que hacerlo mientras puede ser hallado y hacerlo con una fe genuina. Ese es el mensaje de Dios para su pueblo en esta mañana. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantener nuestro corazón enfocado hacia Dios y buscarle día tras día. Dice el Señor que le hallan los que madrugando le buscan a tiempo. Y dijera en el capítulo 4 y versículo 29 del libro de Deuteronomio que leíamos al principio: mas si desde allí, desde tu casa, desde tu lugar, desde el área donde te encuentras, desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Oremos. Señor, damos gracias por este hermoso día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, jóvenes y señoritas y aún niños,
que verdaderamente te busquemos. Este es el tiempo de buscarte, Señor. Padre, gracias por darnos esta oportunidad en estos tiempos. Para algunos de nosotros quizás ha sido sorprendente lo que hemos visto alrededor del mundo, de lo que está sucediendo. Pero gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra que en medio de los tiempos tenemos un gran recurso nosotros. Y ese recurso que tenemos es buscar a Dios de todo corazón. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por ser con nosotros. Cuida de cada uno en este hermoso día y el resto de la semana. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.